Muchas gracias, Inma, por la introducción, y para mí es un placer poder estar colándome en esa comunidad educativa desde este otro lugar. Yo estoy en Madrid y es un gusto, bueno, dentro de las circunstancias, poder compartir este ratito. Como decía Inma, yo soy Ayelen Losada y formo parte del equipo del Centro Marilanger, que es el centro de salud comunitaria en el que trabajo y desde el que desarrollamos muchas intervenciones y trabajos con familias. Y pensando en tener pequeños espacios de reflexión adaptados a las circunstancias, está esta posibilidad, que como os decía también, pues en principio esto es formato más conferencia, pero queremos abrir el canal de comunicación a través del chat. Entonces, a lo largo de la conferencia podéis ir tomando nota de las cosas que os puedan ir surgiendo y al final dejamos un espacio para recopilarla, y con la ayuda técnica de mi compañero que está por ahí, Fernando, eh, me trasladará las preguntas o comentarios que surjan y podemos darle una vuelta, porque el horario está planteado para terminar como máximo a las 8, o sea que todo el mundo sepa que a las 8 es el tiempo máximo, y la exposición durará aproximadamente 45 minutos. Después, todo lo que pueda surgir a partir de vuestros comentarios también. La grabación después la vais a tener disponible en la web del colegio a partir de dentro de unos días, que podamos procesarla y demás. Y también la podéis difundir entre otras personas que no hayan podido estar. Y como decía Inma, también podéis inscribiros en las siguientes, porque todavía quedan algunas plazas. Entonces, en esa línea, pues como va a ser grabada, las personas, pues en general no estamos sin cámara, estáis sin cámara las demás personas. Bueno, pues mi formación de origen es la terapia ocupacional, después me especialicé en intervención comunitaria y trabajo con grupos y con grupos de familia desde hace muchos años. Y precisamente lo que nos interesa es generar espacios de reflexión sobre la vida cotidiana, las cosas de la cotidianidad, como que los expertos, si somos expertos en la teoría ayuda, pero no es suficiente, ¿no? Lo que nos interesa es pensar cómo esa teoría nos ayuda a entender o la podemos poner en juego en la vida cotidiana, porque es la cotidianidad el escenario donde se da nuestra vida y donde pasan las cosas que nos importan, que nos hacen sentir bien y que nos hacen sentir mal. Y entonces, desde ahí el Centro Marilanger, desarrollando la metodología PROCC, que es la metodología de trabajo con la que trabajamos, analizamos mucho las características de la vida cotidiana que nos hacen sentir malestares y que, sin embargo, también son malestares que están muy normalizados, ¿no? Porque decimos, bueno, claro, es que con los chicos, con los niños, con las niñas no se puede, es que se me suben a la chepa, es que ya se sabe, bueno, es que es lo que hay, es que con los niños es lo que tiene, lo que llamamos el infinismo, en fin, es lo que hay. Entonces nos parece importante poder generar espacios de reflexión donde podamos ver que lo que hay no siempre es saludable, que no tiene que ver con una cuestión individual y que también el contexto social y las circunstancias sociales no siempre ayudan a generar vínculos y pautas de crianza saludables. Entonces, bueno, desde ahí también mucho agradecimiento a la AMPA del colegio para poder abrir esta ventanita para poder trabajar estos aspectos con vosotros y vosotras. Partiendo del título de la charla de hoy, que pone el foco en la construcción de autonomía, precisamente, y centrado en la etapa infantil, que nos vamos a centrar un poquito en la etapa infantil, pero también teniendo en cuenta que cosas de las que vamos a hablar en realidad se están jugando toda la vida, porque la autonomía es algo que se construye durante toda la vida, ¿no? Que está en juego todo el tiempo. Pues pensando en esas tres palabras de ese título, autonomía, construcción, infantil, pues la palabra autonomía la escuchamos mucho. Cuando llegan los chicos, los niños y niñas al cole, enseguida vamos a escuchar que los profes nos dicen hay que promover su autonomía, tienen que ser autónomos, hay que darles autonomía. Y una como madre o como padre tiene muchas ganas de darle autonomía y dice, sí, yo quiero. O si el mío, wow, es que se me va de las manos, no puedo contenerlo, controlarlo, ¿no? Entonces, es como un deseo y todos tenemos, racionalmente, estamos de acuerdo en promover autonomía, pero no siempre se nos dice en qué consiste la promoción de autonomía, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, está como en oposición a la dependencia y es como o es dependiente o es autónomo, y entonces, claro, frente a eso yo digo, no, quiero que sea autónomo, pero por otro lado también, muchas veces al hablar de cosas que tienen que ver con la autonomía,
se utilizan expresiones, bueno, o escuchamos en la cotidianidad cosas como, bueno, es que mi hijo es así, es que ya se sabe, tiene pelusilla, o es que es muy mimosa, muy mamera, o es que es mal comedor, o cuando está conmigo no hay manera de despegármelo, de ir al baño tranquila un rato, no hace ni caso, va a su bola. Sí, sí, es muy capaz y autónomo cuando quiere, ¿no? Estas cosas que es como, entonces autonomía es ser capaz de hacer cosas, pero va a ser que no es lo único que pasa aquí, ¿no? Entonces, ahí nos parece ¿Iniciar vídeo? importante la ¿A otra iniciar vídeo palabra. pongo o no? No hace falta poner el vídeo, porque como está siendo grabada, así bueno, se respeta un poco vuestra intimidad y no estáis Ah, ahí grabando, ¿vale? Lo que sí te voy a vale, pedir es que vale. apagues el micro, Gracias. ¿vale? Vale. Em, entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a la siguiente palabra, construir autonomía. La autonomía no viene sola. Hay que hacer cosas para construirla. Hay cosas del desarrollo humano que sí, bueno, son como inevitables o que no hay quien las pare, pero hay procesos relacionados con la autonomía que no vienen solas y precisamente va a formar parte de la función de madres y padres la promoción y la construcción de la autonomía. Entonces, esta concepción ya nos coloca en un lugar activo, no solamente de observadores de cómo es mi hijo, sino de qué cosas puedo hacer para favorecer la construcción de autonomía. Y claro, la etapa de infantil es importante porque es fundante en muchas cosas. Es una etapa en la que dejan de ser bebotes, ¿no? Como que los 2 primeros años de vida es desde que son bebés que lo necesitan todo hasta que empiezan a ponerse de pie, a trasladarse, que el hecho de poder trasladarse y caminar es un cambio evolutivo muy fuerte para una personita porque es una de las ganancias de autonomía más grandes. Ya no me tienen que llevar a un sitio para desplazarme, sino que puedo ir yo sola o solo. Y entonces eso da un salto cualitativo en su desarrollo, muy importante. Y, y dejan de ser bebotes para empezar a ser niños y niñas, ¿no? Que ya empiezan a sentirse más parecidos a lo que es una persona adulta, bueno, una persona más conformada. Y entonces se sientan las bases de algunas cosas importantes. Después siempre se puede reparar y ya veremos cuando trabajemos en la charla de pubertad y adolescencia que uno puede hacer cosas que no hizo para poder reconstruir cuestiones vinculares más saludables en todas las etapas de la vida. Pero sí que de los 3 a los 6 años, en lo que se llama la etapa de educación infantil de segundo ciclo, pues hay algunas cosas que son como fundantes importantes, ¿no? Es tener en cuenta que es la primera vez de muchas cosas. Después, a lo largo de la vida, habrá veces que se repitan, pero la primera vez que soy capaz de decir lo que pienso, la primera vez que me quedo solito en una circunstancia, bueno, es muy importante y eso va como construyendo los ladrillitos de capacidades internas que se van a poner en juego. Entonces, yo con respecto a esto, lo primero que os quiero decir es que todo lo que nos pasa como madres y padres no es solo un problema personal, no es solo un tema individual. Es muy importante tener en cuenta la dimensión social de la forma de ser madres y padres. O sea, hay un peso, una asignación social a la familia de lo que se supone, de lo que se espera, de lo que se le pide a la familia que cumpla como papel social de socialización, de educación, de construcción de un ser humano que sea afín al sistema social y a la sociedad en la que vivimos. Entonces, hay muchas de las cosas que hacemos como familia que no tienen que ver solamente con mi historia personal o con mi intención o con mis problemas o con mis enganches, ¿no? Porque si no, lo depositamos mucho como una cuestión de culpa individual y es muy importante que, pues, que entendamos que muchas de las exigencias, por ejemplo, siempre hemos querido, en mi casa no van a entrar juguetes bélicos y yo le voy a transmitir pacifismo y valores de la paz, y te das cuenta de que enseguida vienen con el pum pum y con los superhéroes y tal, y es como que hay una inmersión de lo social en nuestras vidas a pesar de las intenciones de padres y madres, que además también estamos atravesados con nuestras circunstancias. Y por otro lado, el contexto, o sea, el modo de vida en el que estamos, el ritmo de trabajo, las distancias en las ciudades, las prisas,
son cosas que no siempre nos dejan hacer lo que nos gustaría hacer como madres y padres. Entonces nos enfrentamos a tener que resolver muchas contradicciones en el día a día, que no significa que seamos malas madres o malos padres, y es importante no fustigarse, no decir, ay Dios mío, esto luego fatal, porque ni tampoco resignarse a, bueno, es que no se puede hacer nada, sino que nos parece necesario pararse a pensar. Esta va a ser como una de las primeras herramientas que siempre damos en las escuelas de familia, o sea, en la vorágine en la que vivimos, a veces pararse a pensar es el punto de partida fundamental, ¿no? A ver, voy a pensar qué ha pasado, cómo nos hemos sentido, qué es lo que ha podido estar ¿no? sucediendo en esta situación. Si me paro a pensar, puedo hacer hipótesis y me puedo equivocar, pero puedo revisar lo que pensé. Si no, estoy en un permanente acting sin ser muy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, si es separarse a pensar, además lo hacemos con otras personas en grupo y compartimos y nos damos cuenta de que no somos las únicas personas que tenemos estas inquietudes, las únicas a las que nos pasa, y además de en grupo lo hacemos con algunos elementos o herramientas que nos ayuden a pensar sobre eso que quiero pensar, a poner nombre a cosas que nos pasan y a poder entender mejor, entonces eso ya es la receta estupenda para poder generar mayor protagonismo y también mayor autonomía en los adultos como madres y padres a la hora de afrontar la tarea cotidiana de ayudar a crecer, ¿no? Entonces hoy vamos a pararnos a pensar un ratito. En este formato tan conferencia no es tanto con otros, pero bueno, sintiendo el calorcito de estar acompañados. Y vamos, yo pretendo que os podáis llevar algunas claves que os ayuden a poner nombre a algunas cosas que vayan ayudando a ir construyendo un criterio propio en relación a la promoción de autonomía en niños y niñas, ¿no? Lo segundo que quiero decir es algo en relación a la situación de pandemia, precisamente, que hace que estemos en este formato, pero bueno, que es un contexto que es importante mencionar, es una situación excepcional, pero que se está alargando mucho y entonces hay mucho cansancio. Y un cansancio y una cierta desazón que además ya vamos normalizando, ¿no? Como que ya va formando parte del estado basal de la población. Pero una pandemia como situación así como de crisis social es algo que desbarajusta toda la cotidianidad. Precisamente nos ha roto como muchas certezas y certidumbres y si una palabra caracteriza esto es la incertidumbre, ¿no? Tenemos que estar sosteniendo la incertidumbre y esto genera muchas cosas y entre otras puede generar estar muy cansados, estar con los nervios a flor de piel y esto es normal. Vamos, esto hay que ser comprensivas y amorosos con nosotras mismas porque que perdemos los nervios o que un día no aguanto más, esto nos pasa también a todos y que, bueno, también como personas y como sociedad tenemos que elaborar muchas cosas de lo que está pasando. Entonces, más que nunca es importante que podamos pensar qué cosas tienen que ver con la pandemia en relación a lo que nos pasa con los niños y niñas y qué cosas tienen que ver con otros procesos. Y ahí hablar de autonomía y de cómo los procesos, o sea, cómo influyen el propio desarrollo de los niños y niñas en la construcción de autonomía, nos va a ayudar a decir, entonces esto no era por la pandemia, o esto ya pasaba antes de la pandemia. Y en este sentido, por ejemplo, estamos viendo mucho esta sensación como de frente a una situación de tanta incertidumbre, de pérdidas, de malabares cotidianos, pues un poco esta sensación de, bueno, es que el niño tiene miedo y necesita estar conmigo, ¿no? O ahora lo está pasando mal, está con angustia, tiene que dormir conmigo. Y ojo, ahora veremos si esto en realidad a veces lo puede insegurizar un poco, más que dar seguridad, porque si lo que se está poniendo en juego es quiero crecer y tener autonomía, pero me da que un poquito de miedito, al decirle ven cariño conmigo, le estoy transmitiendo es que tú no puedes. Entonces, vamos a ver cómo algunas cuestiones relacionadas con los miedos o con las inseguridades hay que comprenderlas, contenerlas, escucharlas, pero no siempre se resuelven desde la fusión, sino precisamente desde poner al otro en su lugar y decirle tú puedes y yo confío en ti.
O, por ejemplo, la sensación de ahora no puede dormir solo, o cuando me siento culpable por estar teletrabajando y no hacerles caso, ¿no? Está el teletrabajo, el confinamiento del niño, me toca tenerlo en casa, yo trabajando, no le puedo hacer caso, terminamos todos de los nervios. Bueno, pues una cosa es que evidentemente no puedo hacer dos cosas a la vez y otra cosa es que me siento culpable si le digo ahora tienes que estar solito entreteniéndote porque mamá está ocupada. Entonces ahí va a ser importante que entendamos lo que se pone en juego en relación a la autonomía para no sentirnos culpables, ¿no? Y para decirlo con serenidad y con claridad. Bueno, entonces, hincándoles el diente, vamos allá, hincándole el diente al concepto de autonomía, vamos a entender la autonomía como la capacidad de autogobierno, ¿no? Así como en términos más generales filosóficos, autonomía es la capacidad de autogobernarse, de autogestionar la propia satisfacción de tus necesidades. Pero claro, hemos dicho que no viene solo. O sea, un niño no cumple 18 de repente y ya tiene autonomía. Es un proceso que se va construyendo. Ni tampoco se compra en la farmacia, ni te toca en la lotería, ¿no? La autonomía como capacidad se tiene que ir construyendo y se construye desde que uno nace. O sea, el punto de partida del ser humano es la absoluta dependencia. Cuando nace un bebé es absolutamente dependiente. De hecho, es el animal más dependiente de todos los animales de la naturaleza. Si no le atienden, si no le atiende otro, no sobrevive. Yo siempre pongo el ejemplo de que, no sé, el caballo a las horas de nacer se está poniendo de pie y el ser humano tarda un año, 11 meses por ahí en ponerse de pie. El pajarito a los días está volando del nido y el ser humano, pues mira, depende del precio de las hipotecas, la verdad, cuándo podemos realmente volar del nido. Y a veces hemos volado del nido y todavía volvemos a por el tupper. Entonces, el ser humano como animal es el más dependiente de todos y el punto de partida es de lo necesito todo para sobrevivir. Y por eso tenemos que pasar de la total dependencia a la autonomía en un proceso, ¿sí? Ese proceso es lo que vamos a llamar proceso de crecer. Crecer y ayudar a crecer va a ser la función principal de padres y madres. Cuando tenemos un hijo, tenemos que ayudarlo a crecer. Ahora, el crecer tiene una dimensión que es más material, más biológica. Uno podría pensar ayudar a crecer es que no le falte alimento, que tenga un sitio donde dormir, que tenga la posibilidad de estudiar, ¿no? Más relacionado con las cosas materiales o con el desarrollo biológico. Para evaluar el crecimiento biológico existen los percentiles, existen los especialistas que te orientan si le tienen que salir los dientes, si ya tiene que caminar, si ya tiene que gatear, si ya tiene que ser capaz de la motricidad fina. O sea, eso hay mucho estudio y mucha referencia de por dónde van el proceso de desarrollo más o menos estandarizado dentro de que cada ser humano tiene sus características. Sin embargo, en las otras áreas de la vida, no tanto en lo biológico o material, sino más en lo psicosocial o subjetivo, parece como si fuera, es que depende de cada uno. Y entonces muchas veces decimos, bueno, es que este niño tiene el carácter de su abuelo, o es que este es mal comedor, o es que este es muy movidito. Entonces, si bien, obviamente, cada niño y niña es un mundo, y claramente cada niño y niña es un mundo y tiene sus características, y el carácter obviamente existe, también es importante que tengamos en cuenta que, claro, en esto de lo más psicosocial nos hacen falta algunas referencias, porque al decir que cada niño es un mundo, lo que nos pasa es que no tenemos criterio, entonces todo vale. Entonces, bueno, pues mira, este se hace la cama y este no, porque es que algunos salen más responsables. Pues ahí es donde tenemos que pensar un poco que esa tarea de ayudar a crecer, a lo mejor hay cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autonomía, y no es casual que se hable de autonomía mucho en infantil y después se deja de hablar de autonomía, es porque se asocia mucho con las habilidades de la vida diaria más básicas. El vestirse solo, el comer solo, atarse los cordones, recoger su ropa, o sea, como con lo instrumental y con el aprendizaje de la vida diaria.
Y parece que un chaval con 8 o 10 años, ya está, como ya eso lo hace solo, pues ya tiene autonomía. Entonces, queda muy pegada la autonomía a las actividades instrumentales, a lo funcional, ¿no? Y claro, todo lo demás que decimos que se achaca al carácter queda como por debajo, ¿no? Hay como algunos aspectos por debajo de esto, de si hace las cosas solo o no, ¿no? Como por ejemplo, si él sabe hacerlo solito, cuando quiere. O si él ya sabe, pero yo lo hago más rápido, que si no, no llegamos nunca a tiempo. O, bueno, él sabe a quién tiene que pedírselo para conseguirlo. O se da cuenta cuando estoy cansada y me la cuela. O unas cosas a papá, otras cosas a mamá, otras cosas a la abuela. También está esta cosa de, bueno, a mí me da morriña, en el fondo me encanta dormir con él, o me encanta darle un poquito de comer en la boca, ¿no? La morriña del propio adulto. Entonces, lo que está debajo, lo que subyace a esto de aprender a hacer cosas solito, está el vínculo, la relación con nosotros y nosotras, que somos los que estamos satisfaciendo sus necesidades. Y cuando decimos que la autonomía es la capacidad de autosatisfacción, tiene que ir aprendiendo a hacer las cosas solito, por tanto tenemos que ir dejando de hacérselas, ¿no? Entonces, por eso, vamos a decir que el crecer es un camino en el que uno se va separando. Y en este camino yo os quiero dejar 5 palabras, 5 conceptos para que os llevéis, para pensar este camino, este proceso de crecer. Y la primera palabra es la palabra desprendimiento. Es decir, que crecer es un camino hacia la autonomía en la cual me tengo que ir desprendiendo de lo que ya no necesito. Es un camino de sucesivos desprendimientos hacia la autonomía en la cual me desprendo de lo que ya no necesito para poder aprender cosas nuevas. Es desprender para aprender. Si no hay desprendimiento, la acumulación de cosas nuevas no me van dejando cada vez más espacio, cada vez me pesan más. La imagen que usamos muchas veces con los chavales, porque esto lo trabajamos también con los adolescentes y demás, es como si yo acumulo los juguetes, todos los juguetes y nunca tiro ningún juguete, pero los juguetes a medida que crezco y van teniendo cumpleaños me van llegando más, mi cuarto se va llenando de juguetes y yo llega un momento en que no quepo, ¿no? Entonces, desprenderse de lo que ya no necesito para poder aprender cosas nuevas y tener un lugar adecuado, ¿no? Entonces, la palabra desprendimiento, que si la pensamos, esta palabra se utiliza mucho para los cohetes, cuando se van a... Bueno, ahora que acabamos de lanzar, bueno, se acaba de lanzar el de Marte, pero cuando la imagen de los cohetes que se desprenden de las placas para poder izar el vuelo. Entonces, claro, o desprendimiento de las rocas en la montaña, claro, si desprendimiento lo asociamos con algo que cae al vacío, Dios mío, qué horror. Pero si desprendimiento lo tenemos que pensar como algo que se separa, ¿no? Que se separa para poder ser. Estábamos juntos, si me separo, yo puedo ser. Entonces el desprendimiento es algo que habilita el lugar del otro, que habilita el lugar del niño y va a ir ayudando a construir su identidad y su capacidad de sentirse como sí mismo, ¿no? Como su identidad propia, su yo. Entonces, claro, pensando en esto de los desprendimientos, ¿cuál es el primer desprendimiento en la vida? ¿No? Uno se imagina que, voy a tener un hijo, pues el primer desprendimiento literal es el parto. Es el momento en el que está prendido y se tiene que desprender. Eso es literal, no hay duda. Entonces, el primer desprendimiento así fundamental, que es el parto, tiene unas características. El parto sucede en un momento determinado. ¿Por qué? Alrededor de las 40 semanas, porque ya el bebé está preparado para salir. Entonces, siempre los desprendimientos están relacionados con una capacidad. Como ya puede salir, tiene que salir. Entonces, cuando en el proceso de construcción de autonomía decimos que hay que ir haciendo sucesivos desprendimientos, hay que ir observando cuándo está preparado para, o generar las condiciones para que esté preparada para dar ese pasito de separación. Entonces, siempre va a estar en relación a una capacidad. No le pongo a hacer cosas que no es capaz de hacer, eso le generaría una excesiva frustración. Pero sí tengo que poder valorar bien qué puede hacer, porque lo que puede hacer lo tiene que hacer.
igual que si puede respirar afuera de la barriga, tiene que salir, porque si no, no, vamos, que sería fatal para él y para la mamá. Cuando, cuando ya puede hacer algo, tiene que hacerlo. Pero hay otra característica del parto muy importante, y es pues que duele, algunas más, otras menos, pero es un desgarro literal, ¿no? O sea, hay algo que está prendido y enganchado y tiene que salir, y eso es un dolor físico muy claro. Pues es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de la autonomía entender que todos los desprendimientos también generan dolor, también generan un dolor que no es tan literal, es más un dolor emocional, un dolor del alma, que decía una mamá una vez, un dolor en la barriga, el nudo en el estómago, el nudo en la garganta la primera vez que dejas al peque en la escuela infantil y lo dejas y te vas diciendo, ay Dios mío, y estás dando una vuelta a la manzana para pensar, no le va a pasar de nada. Cuando pasan 3 meses dices, qué increíble lo que sentí ese día y ahora me voy tan tranquila. Pero eso tiene que ver con un proceso que hay que hacer para favorecer el desprendimiento. Eso sucede en el vínculo. Y entonces, esto que pasa en el parto va a pasar a lo largo de del desarrollo muchas veces en relación a los desprendimientos. Por eso es algo que tenemos que conocer, que para crecer hay que desprender y que desprender cuesta, duele, no es fácil, o sea, no viene solo. Algunos niños son muy desprendidos, es verdad, el niño es muy desprendido, perfecto, fenomenal, pero que no sea por no hablar de de las cosas que pasan y que no sea sujeto a es muy desprendido para esto, pero para esto otro no, ¿no? Entonces, ahí quiero ir a la segunda palabra, que es, claro, decimos, para crecer tiene que ir desprendiendo, vale, sí, es verdad, muy bien, tendría que desprenderse de la teta, tendría que desprenderse del biberón, tendría que desprenderse de la silla, todo esto son desprendimientos de antes de los 3 años, lo estoy poniendo como de antes, en los 3 a los 6, ay, tendría que ir desprendiéndose de que le bañe solo, tendría que desprenderse de que se vista solo, o sea, de que le vista yo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese desprendimiento, claro, no siempre uno está segura de si puede o no puede. Cuando estoy segura, lo veo claro, pero cuando no estoy segura, ¿será capaz o no será capaz? ¿Y yo seré capaz o no seré capaz? ¿Y lo va a hacer bien o no lo va a hacer bien? ¿Y se va a caer y se va a hacer daño o va a estar bien? Entonces, frente a todo momento de crecimiento, hay un sentimiento contradictorio que es quiero, pero no quiero. Tengo ganas, pero me da miedo. Me gustaría, pero no estoy segura. Entonces, esa sensación de sentimiento contradictorio que me hace quiero, pero no quiero, tiene un nombre, que es la segunda palabra que yo os quiero dejar aquí, que para mí es maravillosa, que es la palabra ambivalencia. Es quiero, pero no quiero. Yo desde aquí quiero que crezca, ¿cómo no? No creo que si os preguntara en voz alta a los que estáis aquí, ¿vosotros queréis que vuestras hijas e hijos crezcan? Me diríais, sí, 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 quiero que crezcan y tengan autonomía. Desde aquí lo tenemos claro, pero aquí en la barriga, pues no lo tenemos tan claro. Nos cuesta, nos genera ambivalencia porque no estoy segura si ya está preparada, o porque tengo prisa y entonces no puedo sostener el tiempo, o porque cuando lo he intentado me monta un pollo y ¡uf! Es que al final así llegamos tarde todos los días al colegio. Entonces, esa ambivalencia, quiero pero no quiero, es algo, vamos, que nos pasa a los adultos, que le pasa a los niños y que nos va a pasar toda la vida. O sea, la ambivalencia forma parte de la vida. Por eso me parece tan importante la palabra, porque nos ayuda a nombrar, a ponerle nombre a que las cosas necesitan su proceso y que hay veces que voy a sentir que quiero y que no quiero a la vez. Y esto es normal. Ahora, la ambivalencia hay que resolverla. Claro, es normal, nos pasa a todos y todas, pero si yo mantengo la ambivalencia, quiero pero no quiero, entonces, ¿qué pasa? ¿Os podéis imaginar qué pasa si yo quiero que se ate los cordones, pero no quiero llegar tarde? Y entonces está dándose los cordones y estoy diciendo, venga, venga que tú puedes, venga, vamos, a ver, venga, y al final termino dándoselo yo. Entonces le estoy transmitiendo un mensaje que también es contradictorio. Si que le estoy diciendo, tú puedes, pero jolines, es que lo haces muy lento, entonces en realidad tú no puedes. Por lo tanto, si además encima me lo hacen, podría ser bastante lógico que el niño o niña dijera, pues que me lo hagan, ¿no? Y no lo hace por mala intención. Él o ella está tratando de aprender como lo que es capaz y necesita sentir ese refuerzo desde fuera. Entonces, la palabra ambivalencia
es fantástica para ayudarnos a identificar a veces cosas en las que nos enganchamos, porque hay veces que luego los niños y niñas tienen sus cosas, pero hay veces que identificar la ambivalencia en nosotras como personas adultas nos ayuda a decir, ah, mira, aquí le estaba diciendo una cosa y la contraria. Entonces, no es que no me hiciera caso, es que me hacía caso a uno de los mensajes que era tú no puedes, ¿no? Entonces, el ejercicio de identificar situaciones que me producen ambivalencia es un ejercicio que os dejo para que os lo apuntéis en una nota en la nevera y que lo penséis en la vida cotidiana. Si estuviéramos en una escuela de madres y padres de las que hacemos así más largas y demás, haríamos pues una puesta en común y jugaríamos con los ejemplos. Y es que es muy importante porque son las situaciones que me ayudan a elaborar, ah, era esto lo que me pasaba, ¿no? Entonces, la palabra ambivalencia es la segunda palabra que queremos dejar así en un post-it, en un cuadrito, fosforito, para entender que en el proceso de construcción de autonomía, claro, verle que ya que puede solito, pero, o sea, que está comiendo solo, pero que se está poniendo perdidísimo, y yo ya pensando que las lavadoras que voy a tener que poner o lo que me va a tardar, pues claro, a veces no me dan ganas de dejarle que coma solo o que pinte solo, que desarrolle su creatividad pintando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero hemos dicho que la ambivalencia hay que resolverla. Que una vez identificada no vale quedarse con decir, vale, sí, tengo ambivalencia, ya resolverá, porque si no resuelvo yo la ambivalencia, es esto del tren que decide por mí, pasó el tren y si no lo cogí, pues no es que yo haya decidido no cogerlo, es que se me pasó. Entonces, la ambivalencia es importante resolverla y la tienen que resolver los adultos. En esa parte del vínculo hay una asimetría. O sea, los adultos tenemos que escuchar, comprender, darle un lugar al niño, escuchar y preguntar qué necesita, pero tenemos que tener también, tenemos que hacer uso de nuestro lugar y nuestra responsabilidad, que es la parentalidad, porque nuestra responsabilidad es asimétrica. No estamos al mismo lugar. Entonces, ellos pueden tener ambivalencia y no querer soltar el chupete, o no querer ir al cole, o no querer quedarse con la cuidadora, porque cuando los adultos se van a dar un paseo, iba a decir al cine, pero ahora, en fin, a dar un paseo. Entonces, puede ser tener ambivalencia, claro que sí, pero ahí es donde el adulto tiene que poder decodificar y decirle, mira, cariño, te está costando mucho porque te da penita, pero mamá y papá nos vamos a ir, o modelo familiar que sea, ¿no? Los adultos nos vamos a ir, nos damos un abrazo y tú puedes quedarte en este ratito, o cuando la ambivalencia, bueno, la ambivalencia en el teletrabajo sería para hacer un máster, ¿no? Es como estoy teletrabajando, estoy con la antena, mira al niño que está haciendo, querría estar ahí y a la vez quiero estar aquí, quiero las dos cosas. Entonces, esto de decir, a ver, ¿cómo resuelvo? Y poder dejarle un mensaje claro con una tarea o con una resolución y poder concentrarme en la tarea que estoy haciendo, dentro de que el teletrabajo con los niños en casa es muy difícil y no lo quiero simplificar, ¿no? Entonces hay que resolverla, y para resolverla decimos que hay que llevar a conflicto ese nudo que tengo en la barriga, ¿no? Es decir, entre lo que pienso y lo que siento, está habiendo algo que no me deja terminar de concretar, y entonces llevar a conflicto y elegir. Tenemos que elegir, claro, bueno, venga, elijo que crezca. Tenemos que emprender el proceso de que se vaya a dormir solito, porque ya que tenga que meterme en la cama, o que tenga yo que quedarme ahí hasta que se duerme, o que tenga que leerle 15 cuentos, o que tenga que... en la situación que sea, ¿no? Que luego, si queréis, podéis comentar situaciones en el chat y así podemos poner algún ejemplo concreto. Pero sí, vale, ya, venga, me convenzo de que tengo que dar un paso, un desprendimiento, etcétera. Pero cuesta, y entonces es interesante hablar de pensar en qué es lo que nos cuesta del otro lado, ¿no? Identificar el sentimiento contradictorio, porque lo que suele estar en juego es, que aquí viene la tercera palabra que os quiero dejar, tercer concepto, es que desprender implica dejar algo. Y entonces, cuando uno deja algo, tiene que despedirse. Y la despedida implica hacer una cosa que, como proceso psíquico, se llama hacer el duelo. Hacer el duelo es elaborar los sentimientos de pérdida, de algo que se pierde. Y en el proceso de crecimiento, uno tiene que ir despidiéndose del niño que ya no es.
ese bebote, que ya no es bebote, pero que me gustaba tanto darle a chuchones, que me gustaba tanto que se me metiera entre las sábanas, que me gustaba tanto que me diera besucones y ahora que... Entonces le digo, tienes que crecer, pero ven aquí, cariño, un poquito más de morriña, ¿no? Entonces, ¿cómo desprender no significa desafección, no significa ya no quererse, no significa no tener contacto ni cercanía, significa un vínculo que va habilitando que el otro va ganando capacidades que yo tengo que poder soltar, que no puedo controlar todo lo que hace, que si se abrocha más los botones no pasa nada, que si se combina la ropa lunares con rayas, pues no pasa nada, porque está entrenando su capacidad y que eso es secundario frente a la maravilla que es que ha elegido su ropa y se la ha puesto solita, ¿no? Entonces, hacer el duelo, que es, como os decía, la tercera palabra que os quiero dejar, implica poder hablar de lo que uno siente que pierde, ¿no? Que se deja. Lo que pasa es que socialmente, si yo digo duelo, suena un poco fuerte, ¿verdad? O sea, si preguntamos por la calle a la gente qué son los duelos, el duelo se asocia mucho con la tragedia, con la muerte, con lo dramático, tiene una connotación negativa, con lo traumático, y entonces ahí nosotros queremos reivindicar lo que llamamos los duelos de la vida cotidiana, lo que informalmente a veces decimos los duelitos, porque es la elaboración de cualquier cosa que dejas o pierdes o dejas de hacer, ya sea que se te pierde una bufanda en el metro, que te la has dejado y te da mucha pena porque te la había regalado tu amiga de la juventud, ya sea que haces un cambio, una mudanza, que es, me voy a mudar a una casa más grande, pero voy a dejar en la que he estado 15 años, pues da pena, ¿no? Y entonces hay mucho revoltijo emocional y a esos procesos de elaboración de lo que se deja se le llama proceso de elaboración de duelo. Y claro, en los duelos trágicos, la pérdida es irreversible y es solo pérdida, pero en los duelos del crecer, en el dejar a ese bebé que ya no es bebé, o en el dejar a ese niño que te lo contaba todo y que empieza a ya no contártelo todo, que empieza a decir, pues yo lo pienso así, pues yo lo pienso igual, o que no, empieza a tener su autodeterminación. En los duelos del crecer, la parte buena es que siempre hay ganancia, o sea, que se pierde algo, pero se gana otra cosa. Entonces, tenemos que tener muy claro que gana autonomía, que gana libertad, que gana autoestima, se siente capaz de cosas y no hay mejor nutrición para la autoestima que la autonomía. O sea, la autoestima no se construye diciéndole qué guapo eres, te quiero mucho, ven aquí mi niño, que yo voy a estar contigo siempre. Al revés, se construye diciendo tú eres capaz y yo te quiero muchísimo, pero como ya puedes solo, pues lo vas a hacer solo. Y es en la experiencia de soy capaz de hacerlo sola donde se construye el valor de sí mismo, autoestima, el estima de mí. Yo ya no necesito que de fuera me digan lo que valgo porque yo ya siento lo que valgo porque soy capaz de hacerlo. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que se gana, que la ganancia es crecer para poder sostener el tirón que implica. Porque sostener el llanto de un niño que al dejar el chupete llora 3 días seguidos, sostener un niño que dice no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, sostener eso no es fácil. Pero si uno lo entiende como, como un proceso de desprendimiento, lo sostienes y lo contienes, que es, cariño, esto es normal, esto que te pasa se llama tristeza, angustia, pena, tiene que ver con que le estamos diciendo adiós a algunas cosas de la época de cuando eras más pequeño, pero vamos a decirle hola a un montón de cosas, ¿no? Entonces, nos permite integrar y elaborar la pérdida y no disociada de la ganancia, porque igual que os he dicho que en la sociedad en la que vivimos hay mucha connotación negativa del duelo, también, por ende, hay una tendencia fortísima a la evitación del duelo, a la negación, la evitación, a la cosa de, bueno, ojos que no ven, corazón que no sienten, a le tiro los juguetes viejos cuando no está y así no se entera, en lugar de hacer un ritual de despedida de los juguetes viejos, le tenemos que decir adiós porque ya no lo necesitas. Y eso coloca en su psiquismo la capacidad de decir, ah, es que ya no lo necesito. Entonces no es lo mismo el ocultamiento, el se me ha roto, no te preocupes que te compro otro, la sustitución rápida, que el sostener,
jolín, qué penita, se te ha roto el sacapuntas que te había regalado tu primo, el que vive en Asturias, qué penita, ¿cómo era? Vamos a hacerle un dibujo, le decimos adiós, y como necesitarás otro un sacapuntas, otro día iremos a buscar otro, pero primero hay que despedirse de ese que se le rompió. Entonces, esto de hablar de los duelos en la crianza, de la vida cotidiana, va a ser una herramienta súper importante que tributa a facilitar los desprendimientos para ganar autonomía y que trabaja muchísimo la gestión emocional. Hoy nos preocupa mucho, ¿no? La inteligencia emocional, la gestión emocional de las rabietas, por ejemplo. Esto está en la base de poder ponerle nombre a las cosas que se sienten, en el caso de una rabieta luego hablamos, pero si queréis, pero poder hablarle de las cosas que pueden estar pasando, de que expresar los sentimientos de rabia o expresar los sentimientos de tristeza, es algo que les ayuda muchísimo. Y cuando se va incorporando desde la propia elaboración de los adultos con naturalidad, pues lo aprenden. O sea, yo conozco niños que con 2 años y medio dicen la palabra ambivalencia. Dicen, me da ambivalencia. ¿Por qué? Porque se lo hemos contado con naturalidad. Igual que le contamos que unos señores vienen volando por el cielo en renos y nos dejan regalos a todos en las ventanas. Y no nos titubeamos y ellos se lo creen mucho tiempo. O un ratoncito que se cuela por las sábanas para llevarse los dientes, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo claro nosotras, claro, y así se lo vamos a transmitir más claro a ellas y a ellos. Pero, por poner un ejemplito de cómo incorporar lo de los duelos en la vida cotidiana, nos gusta mucho hablar del ejemplo del cumpleaños, ¿no? Como incorporar rituales de despedida, decirle adiós a una cosa cuando la dejo, hacerle un dibujo de despedida, hacer una foto antes de tirarlo y se queda en álbum de fotos, el muñeco que de mi infancia que ya está todo roto, pero bueno, ¿no? Entonces, legalizar la elaboración de los duelos puede hacer de maneras muy simbólicas, que no tenga, o sea, que más allá de las palabras. Entonces, en los cumpleaños, por ejemplo, una cosa que trabajamos mucho en las escuelas de familia es que si el niño va a cumplir 4, pues en la tarta de cumpleaños primero se ponen 3 velas para decirle adiós a los 3 y sopla, diciendo adiós a los 3. Y después se pone una velita más y se le dice hola a los 4. Entonces, es una manera de transmitir simbólicamente la capacidad de que cada paso de crecer implica decirle adiós a cosas. Y cuando ellos lo incorporan, es como lo de montar en bici. Lo incorporas y ya lo haces solo. Es algo que da muchísima capacidad de autogestión de las emociones. La cuarta palabra que os quería transmitir es que cuando yo siento que tengo el bebé y sé que es un camino de desprendimientos, a medida que va creciendo, tengo ambivalencia, pero lo tengo que resolver, hago el duelo y entonces puede haber un pasito de desprendimiento. Y eso hace que el niño o niña ocupe un nuevo lugar. Vamos a hablar del lugar. Esta es la cuarta palabra que yo os quería traer. Lugar, ¿no? Entonces, para eso me voy a levantar y os voy a poner una imagen. Así, aquí he preparado unas sillas para que podáis ver. Podemos imaginar que estas sillas representan a los adultos, a las personas adultas. Decía que no me importa el modelo familiar, si es 2 hombres, 2 mujeres, una mujer, un hombre, o juntos o separados, no me importa, porque lo que quiero es representar el lugar simbólico de los adultos, ¿no? Y que en un momento, pues, deciden tener un hijo y entonces pongamos que este es el hijo y está embarazada, ¿no? Decíamos que crecer es un camino de desprendimientos y que el primer desprendimiento es el parto. Entonces, ahora, pasan los 9 meses, sale esta y la pregunta sería, ¿dónde ponemos la silla? Llega el ser humanito este nuevo al mundo y ¿dónde ponemos la silla? Y ahí estaréis pensando, algunas pensaréis, encima de la madre, por la teta. Otras diréis, no, en medio de los dos, encima de los dos, porque hay que repartirse. Otras diréis, ya, sí, pero al final aquí hay una cosa muy especial y esto se queda ahí más pegadito y a veces no se sabe dónde está. Y otros diréis, no, a ver. Aquí esto
repartido a un niño, es de los dos, es responsabilidad de los dos, y ahí tiene que estar, en medio. Y otros diréis, bueno, un momentito, pero vamos a mirarnos, ¿no? Pues podemos ponernos así, que todos somos personas. Entonces, esto del lugar es muy importante, porque claro, pensando en las diferentes formas, si yo lo pongo así, imaginad que os pido que os sentéis en las sillas. Si yo os pidiera que cada uno se siente en una silla, esta estaría así, con medio puro fuera, esa igual y este muy inestable. Entonces esto que es la silla, la posición de el rey de la casa. Es que el niño es el rey de la casa, pero un rey que está muy inestable y que lo vivimos como peso. Y que además si estoy aquí sin sitio, voy a estar hartándome de esto bastante pronto. Si pensamos en esta otra, de decir el niño en medio, y el niño se pone aquí en medio, yo también podría preguntar, ¿y cómo es la comunicación entre estos adultos? ¿Con el niño en medio? ¿Y la sexualidad? ¿Con el niño en medio? Entonces, ahí, que es un poco más repartido, pero igual en medio tampoco tendría que ser lo más adecuado, ¿no? Por aquí ya se empieza a parecer un poquito más a algo que es que cada uno tiene su sitio. Que cada uno tiene su sitio. Sin embargo, no todos son iguales. Aquí estos tienen una responsabilidad y un lugar adulto que es diferente al de los niños. Y por eso decimos que cuando un niño nace, tiene que tener su propio lugar, las patas apoyadas en el suelo, al principio mirando hacia los adultos porque lo necesita todo, pero diferenciado del lugar de los adultos porque estos, que lo muestro así, existían antes. Eran personas que eran una pareja antes de tener un hijo. Es más, eran personas independientes antes de ser pareja, que tenían sus vidas y sus hobbies, ¿no? Esas personas siguen existiendo. Habilitan una nueva función que es la de crianza, pero tenemos que resguardar un espacio a las necesidades de esas personas más allá de madres o padres, que al principio obviamente es secundaria a esta tarea de más imperiosa de ayuda de crianza inicial, pero que gracias a que crecer es un camino de sucesivos desprendimientos, esta sillita se puede ir separando, ¿sí? Y ocupando un lugar distinto, y esto es lo que hace que estas, después de que al principio han tenido que volcarse mucho, puedan empezar también a recuperar otros espacios de pareja y también espacios independientes de proyectos o ilusiones de cada uno y cada una. Entonces aquí me coloco cuando me toca ser padre o madre, pero puedo ir habilitando este otro espacio gracias a que voy a generar que vaya ocupando un lugar diferente. ¿Sí? Entonces, a ver, este recurso de las sillas, a ver cómo funciona en el formato conferencia. Entonces, este caminito de desprendimientos sitúa a niños y niñas cada vez en un lugar distinto. Y ese lugar es un lugar que necesariamente tiene que ir construyendo también en su cabecita. Porque claro, cuando está en esa sillita que se va separando y vuelve y mira para atrás y ve que sus padres tienen ahí momento íntimo, se siente como excluido de ese sitio. Y entonces tiene que aprender, y esto sí que es como lo medular de la etapa de los 3 a los 6 años. Porque hasta los 3 era aprender a caminar, ya coge un plátano, se lo pela solo, se lo come solo, en fin. La ganancia de autonomía es exponencial en los primeros 3 años, y de los 3 a los 6 que ya sabe hacer todo eso, lo que está diciendo es: dime cuál es mi lugar. Y mi lugar, que no es en medio, sino que tengo que aprender a estar solito. Que por un lado empiezan a decir yo solito, pero por otro lado están necesitando que les dejemos claro que estar solo no es estar abandonado. Que estar solo en el cuarto mientras yo teletrabajo, que estar solo en el baño, en el salón mientras yo estoy en el baño duchándome, o que hacer cositas solo, como ponerse el despertador y
despertarse por la mañana, eso, bueno, a los 5 años un niño ya lo puede hacer, el ponerse el despertador y despertarse por la mañana, o recoger el plato de la mesa, o todas las cosas que van haciendo a soy capaz, necesitan ir de la mano de transmíteme que es importante porque eso significa que yo soy diferente a ti, ¿no? Entonces, esto del lugar implica construir una cosa que se llama la triangulación, que es precisamente que el niño no sienta que porque esté solito o porque tenga que hacer solo, lo estamos abandonando. Y ahí es donde tenemos que trabajar también los adultos mucho nuestro propio sentimiento de, ay, yo es que debería atenderle más, debería. Entonces, diferenciar mucho la sobreprotección de la protección necesaria, porque si no puedo hacerle ni caso en todo el día y le enchufo a la tele 5 horas porque estoy teletrabajando 5 horas, mal, ¿no? Pero si a medida que va avanzando con la edad puede ir haciendo cosas solito en su habitación, con una supervisión que implica que yo entro cada media hora, pero en ciclos de media hora ya puede estar haciendo cositas solo, es algo que va construyendo este sentimiento de autonomía que, como os decía antes, contribuye muchísimo a la construcción de autoestima. Y bueno, pues esta sería la paleta de palabras, ideas y colores que quería traeros dentro del proceso de construcción de autonomía: desprendimiento, ambivalencia, duelo, triangulación. Ay, os había dicho una más, ¿no? Esto viene fenomenal para dejar puntos suspensivos para la próxima, porque aquello que deja claro el lugar de cada uno, que te dice, este es tu lugar, cariño, y hasta aquí, aquí están los adultos, y esto sí, y esto no, a eso es lo que llamamos límites. Entonces, el límite tiene que estar al servicio de dejar claro cuál es el lugar de cada uno. El límite no es para que me obedezca, el límite es para que crezca. Y entonces, cuando construimos un lugar más adecuado desde el que poner límites, los hacemos con autoridad y no con autoritarismo, los ponemos con seriedad pero sin enfado, y son los que ayudan a ir autorregulando la convivencia para hacerla más armoniosa. Pero eso, el cómo poner los límites y hablar de la autoridad y todo eso, es para la próxima charla. Así que hasta aquí. Por ahora me callo. Es el momento de que cosas que os apetezca comentar, compartir, que os haya suscitado o lo que sea, lo podéis escribir en el chat. Y podemos, a partir de esto, tenemos un ratito más para poder comentar. Escribir.